Antes que nada quiero darle las gracias a Inma por incluirme en su investigación y por invitarme hoy a la mesa. También por realizar este registro razonado que creo que de una parcela poco explorada, que considero que hacía mucha falta, porque aunque se escribe, si hay literatura especializada, creo que siempre escriben los mismos y básicamente de lo mismo, ¿no? Entonces lo agradezco. Y por último también le agradezco la plataforma que me da para reflexionar sobre mi trabajo desde otro lugar que no es el que yo veo. Entonces me gustaría, antes de pasar a ver la obra, como decir por qué creo también, todo esto tiene que ver con la investigación. Entonces quiero decir algo de su investigación que creo que tiene pertinencia y un carácter crítico, porque estamos en el antropoceno, que se distingue porque el hombre tiene una fuerza devastadora más grande que cualquier fenómeno natural. 2, porque el 60% de la población mundial vive hoy en día en las ciudades, que es una cifra enorme y irá creciendo todavía más. 3, porque los espacios naturales hoy en día son espacios deshabitados y desolados, y la naturaleza se ha convertido en un objeto de añoranza. Y 4, creo que mapea una práctica que si no es por eso no existiría. Bueno, yo me voy a centrar, yo creo que mi trabajo básicamente tiene que ver con el paisaje. O sea, mi manera de entrarle a esta cuestión de la naturaleza es a través del paisaje. Creo que el tema que a mí me interesa y el tema que he ido trabajando es el del paisaje. A partir de ver mi obra en esta investigación, logré hacer una genealogía, que es lo que le agradezco precisamente a Inmaculada, que me da esa posibilidad de desde ahí hacer una genealogía hasta lo que estoy haciendo hoy en día, y es lo que voy a intentar platicar. Si ven ustedes esta primera imagen, no es mía, por supuesto, yo creo que ya muchos la reconocieron. Es el paisaje cerebral de Giuseppe Pennone, que yo creo que es una persona, una referencia en cuanto a este tema de la naturaleza, como él lo trabaja. Y esta pieza se trata de que él tiró polvo de carbón adentro de un cráneo, puso unas cintas de diurex, levantó el diurex, lo pegó sobre una hoja y hizo este dibujo, digamos, ¿no? Esa es como la interfase, un dibujo. Y le tituló Paisaje Cerebral. Para mí esto es como el punto de partida para empezar a hablar de lo que es este tema con la naturaleza. ¿Pueden pasar la otra? Qué bueno que Inma no pasó estas imágenes. Esta es una obra de Inmaculada, que es mi favorita de ella. Y en esta obra Inmaculada lo que hizo fue sacar de los ombligos, les vació a ombligos de amistades y desconocidos, y eso sacó eso y salieron estas montañitas. Puedes pasar las dos que sigue y quedarte en la tercera. Bueno, ahí. Lo increíble es que hace algo muy parecido a lo que hace Giuseppe Pennone. Giuseppe Pennone usa la cavidad del cráneo para hacer este paisaje, ¿sí? A partir del cuerpo. Aún así considero que la obra de Inma tiene un toque de distinción de ese gesto de Pennone que se me hace sumamente interesante, porque está desestabilizando la idea del cuerpo humano. El cuerpo humano en teoría termina con la piel, después de la piel ya no existe el cuerpo, y entonces aquí es como muy curioso porque esto es parte del cuerpo y es lo que está extra piel. Entonces se me hace como muy interesante, una, cómo desestabiliza esa idea del cuerpo humano, y dos, cómo a partir de ese elemento corpóreo, cómo construye paisajes. Puede hacer volcanes, puede hacer cordilleras, puedes pasar la que sigue, y puede hacer estos volcanes maravillosos haciendo eso, construyendo un paisaje. Entonces, si quieres pasar la que sigue. Bueno, voy a ser breve, estas ya las vieron, pero las puse
porque estas dos aparecen en su investigación y es como desde dónde voy a arrancar yo mi genealogía sobre el tema del paisaje. Yo he utilizado elementos naturales, pero sí creo que siempre es pensando conceptualmente en el paisaje. Mi primer paisaje es ese cubo que ven ahí que hice con pasto, es pasto natural y clara de huevo, y lo que me interesaba era como meter a la forma natural en una forma no natural, ¿no? Por eso este cubo tan geométrico. Y me gustó como el juego de la luz que salía del cubo para hablar un poco como en el bosque cuando entre las ramas ves los rayos de luz. Era un poco la intención de esa pieza. La otra que ya habló Inma un poco de ella, era un paisaje movible. Era un paisaje para que los usuarios del metro llegaran y lo movieran. A veces hacían un círculo con los árboles, a veces líneas. Total, fue como una cuestión lúdica donde la gente participaba y modificaba el paisaje. Puedes pasarle a la que sigue, esta también ya la vieron. Aquí, nada más para agregar algo de lo que dijo Inma, eran como objetos imposibles, porque era un objeto que era para guarecerte y no te guarecía. Y este fue mi primer observatorio que hice, fue de las piezas que hice, que titulé Observatorio. Inma en la investigación dice que mi trabajo tiene que ver con entender la naturaleza como un sistema activo, con el reciclaje y con la observación minuciosa. Entonces, por ejemplo, este trabajo empieza a trabajar esta cuestión de la observación, de ahí lo de observatorio. Había libros de las especies endémicas de la zona para que tú estuvieras observando los árboles, revisando el material, y había también libretas para dibujar, en una cuestión como de un afán naturalista muy a la Darwin o una cuestión así, ¿no? La que sigue. Estos son otro observatorio que hice. No todo mi trabajo tiene que ver con la naturaleza. Yo creo que la ciudad es una parte también como muy importante de mi investigación. Y, por ejemplo, este observatorio, que era un dispositivo para meterse adentro, que tenía un espejo que giraba y tú lo podías ir girando, servía para observar la ciudad. En este caso estuvo en Guanajuato. Entonces, tú podías ir viendo pedacitos de la ciudad, pero lo que veías enfrente era lo que tenías atrás, y eso fue lo que me interesó, como de construir la mirada, como para refrescarla un poco. Entonces estos observatorios resultaron ser como un experimento muy interesante, y siempre con esta otra constante que era involucrar al usuario, ¿no? Que es algo como para mí muy importante. Sí, la que sigue. Aquí está el mismo observatorio en otro de los lugares de itinerancia, que fue Mérida. Ahí se puede ver a alguien allá adentro. Y tú movías este mecanismo y podías estar viendo el paisaje. En este caso, un paisaje urbano, aunque hubiera elementos vegetales en el mismo. Sí, la que sigue. Dentro de esta cuestión también, todo tiene que ver con el paisaje, que es naturaleza, ¿no? Finalmente. Yo creo que mi obra está como en el difícil lugar que se encuentra entre lo natural y lo artificial. Por ejemplo, estas eran unas especies de periscopios que tenían unas mirillas. Entonces la gente se asomaba por las mirillas y era para ver el cielo. Por eso se titulaba Firmamentos. Entonces lo único que se trataba era de que te tomaras la molestia de ver el cielo, cosa que de repente en la ciudad uno nunca hace. Y en las mirillas había cosas como lo que se ve en el círculo, que está a la derecha. Ese es un ejemplo. Cada una de las mirillas... en cada una de las mirillas de los tubos podías ver una imagen diferente. En este caso se ve una, y en casi todas, en la mitad puse reproducciones de plantas, como de los libros de botánica, porque uno de los objetos más queridos por mí en mi infancia fue un libro de estos libros antiguos de botánica con estas ilustraciones maravillosas. Entonces quise meter eso, y lo que se trataba era ver el cielo pero tamizado por una imagen, ¿sí? Que eso era lo que me interesaba, que también no fuera una observación directa del cielo, ¿no? Entonces está pues implícita la naturaleza. La que sigue. Este es otro periscopio, otro firmamento, y en en vez de que tuvieras plantas, lo que veías eran pajaritos, y en algún caso un nido.
y también se trataba de ver el firmamento, pero tamizado por alguna imagen, ¿sí? La que sigue. Aunque pienso que en la línea de investigación de mi trabajo no es la naturaleza la que marca esa línea de investigación, porque de repente me voy como a otro tipo de cosas, siempre regreso al tema natural y sobre todo a este difícil maridaje entre lo que es natural y lo que es artificial. Para mí, lo que es natural prácticamente ya no existe. Yo creo que lo natural y lo artificial es como un continuum, como pones tú en algún comentario en el libro, porque aunque haya lugares naturales, ya están como muy transformados por la visión humana. Es difícil encontrar la naturaleza en estado puro. Entonces mi trabajo trabaja mucho sobre eso. Esto es de un proyecto que se llamaba Reforestación, donde lo natural solo queda como una huella, como un gesto, porque yo utilicé un árbol talado y bueno, el proyecto se supone que era seguirlo prolongando, ¿no? Utilizar árboles talados de la Ciudad de México para reconstruir unos árboles de resina y hacer como un gesto irónico de una reforestación imposible, ¿sí? Entonces estos árboles hice unos 6 y me gustó también que fuera un mueble. El árbol tiene luz, el árbol tiene ruedas, entonces tú en tu casa lo puedes mover y poner donde sea, ¿sí? Como en este juego también irónico con la naturaleza. La que sigue. Esto es parte, el año que entra tengo una exposición en el Chopo, estoy trabajando sobre el tema del horizonte. Me gusta mucho el tema del horizonte porque es un tema que está muy vinculado al tema del paisaje, pero a diferencia del paisaje, que ya también se ha comercializado, no se ha escapado a ello, tiene un valor comercial, el horizonte es de las pocas cosas que existen en el mundo que no se ha vuelto un producto. Entonces como que me interesa mucho entrarle como desde la cuestión no del paisaje, sino del horizonte. Y una de las piezas, esto va a ser una instalación, no tengo la foto final porque no lo he armado, pero van a ser una 20 de cuadros que he ido comprando en tiendas de pulgas o tiendas de segunda mano, porque aparte esa es otra cosa como muy interesante, los cuadros que había antes en todas las casas, el cuadro del paisaje, es muy interesante porque yo hablaba de que la naturaleza se ha convertido en un objeto de nostalgia. Yo creo que esos cuadros son el mejor ejemplo de esa nostalgia que sentimos por ese espacio natural que aparte ya es inexistente, es un espacio imposible. Todos esos lugares que vemos en estos cuadros, en estos paisajes, de ahí viene el nombre del paisaje, son ya casi lugares imposibles para nosotros. Entonces lo que estoy haciendo en esta 20 de cuadros es ponerle un horizonte, casi no se ve, pero en el primero es formaica, imitación granito, y en el segundo es pasto artificial, el horizonte, y lo que intento es como reforzar esa cuestión de la distancia a ese lugar, que ya, o sea, hay una distancia, ya no es algo cercano, a partir de horizontes tecnológicos. La formaica es producto de la tecnología, de la industria, que reproduce un material que existe en la realidad del granito, lo mismo el pasto artificial. Entonces con esos horizontes intento marcar esa distancia, ¿sí? Entonces esa pretende ser una instalación. Y ya finalmente, bueno, ese es otro, donde también, por ejemplo, no solo hay horizontes tecnológicos, hay horizontes estéticos, hay horizontes filosóficos. Y en este sentido, por ejemplo, hoy trabajo con un horizonte estético. En la naturaleza es imposible encontrar como este tipo de diseño, digamos, ¿no? Entonces eso marca también una distancia con ese objeto añorado, con ese objeto imposible. Entonces, finalmente, mi trabajo en esta exposición, que es algo muchísimo más extenso, va a haber instalación, va a haber video. Por ejemplo, los videos no tienen nada que ver con la naturaleza, tienen que ver cosas con historia personal, pero las esculturas sí tienen bastante que ver con este lugar imposible o lugar real entre lo artificial y lo natural.
Y aunque hablo del horizonte, creo que las reflexiones tienen que ver con la naturaleza. Queda una última. Me traté de... bueno, sí, es parte de la última. También en esta exposición va a haber un libro que me he tardado un buen rato escribiéndolo, que es un diario del horizonte, donde pues no todos los días, pero iba escribiendo cosas que de repente en el periódico, de repente una imagen que veía en algún lado, cosas que me remitieran a alguna reflexión o algo tangente, paralelo al tema del horizonte. Los fui recopilando y construyendo una especie de diario que creo que finalmente también es una reflexión sobre el paisaje. Y es un libro de tarjetas que se puede leer de manera desordenada, va a estar en la exposición porque creo que es el corazón de la exposición, porque mi trabajo tiene que ver mucho con procesos también escritos y demás. Y la última imagen es una de esas fichas, bueno, todavía no procesada con el diseño, justo el libro está ahorita en el proceso de impresión, pero para acabar quiero leérselas. Viene una imagen del desfile de Dior de primavera-verano del 2014 que utilizó mucho el tema del jardín, y yo es una de las 40 fichas que vienen ahí, pero creo que es una reflexión que quizás pueda ser interesante hoy. Dice: la diferencia entre jardín y paisaje es que mientras en el jardín el horizonte puede no existir o ser un incidente más, en la puesta en escena del paisaje, el horizonte tiene un papel protagónico. El jardín es un objeto construido, el paisaje es un objeto intuido. El jardín es cerrado, la naturaleza ha sido moldeada y delimitada por la mano del hombre. El paisaje es un territorio erial y abierto que continúa prolongándose debido a la imprecisión de sus límites. Aunque el jardín es a su modo un paisaje, es un paisaje interior, un paraíso interno. Gracias.